Buenos días. En esta ocasión vamos a hacer una prueba de base de datos. Vamos a iniciar una base de datos. Para esto abrimos nuestro archivo, nuestra aplicación Excel y le damos base de datos en blanco. Le vamos a poner como nombre mi primera base de datos. Aquí podemos ver dónde se va a guardar. Si nosotros queremos una ubicación diferente, damos clic en este folder y podemos entonces guardarlo en otra ubicación. Le damos crear y nos va a aparecer esto. Antes de empezar a crear nuestra base de datos necesitamos tener un boceto de lo que vamos a hacer. Entonces en esta ocasión vamos a trabajar con estas tres tablas. Una tabla de contacto, una tabla que vamos a llamar tipo contacto y una tabla de llamadas. Estos son los campos que van a llevar cada una de las tablas. La tabla contacto, tabla tipo de contacto y tabla tipo de llamadas. Este ejercicio vamos a crear una base de datos de una compañía cualquiera en la que vamos a poner los contactos que tenemos y vamos a ver las llamadas que se hacen y vamos a ir monitoreando cuántas llamadas se hacen y sobre qué asunto. Regresando a nuestra tabla, nos vamos a crear y vamos aquí donde dice diseño de tablas y entonces vamos a rellenar todos nuestros campos. De acuerdo a nuestra tabla, nuestro primer nombre del campo es id contacto y la tabla nos dice que es un tipo de texto autonumeración. Entonces damos aquí, nos vamos con autonumeración y me dice que es entero largo. Nuestro segundo punto es nombres. Me dice que es un texto corto y en propiedades del campo me dice que el tamaño es de 30. Tres elementos importantes al crear una tabla son los siguientes: el nombre del campo, los tipos de datos que vamos a insertar y las propiedades del campo. Estas propiedades del campo que son muy importantes que las vayamos nosotros delimitando. Entonces tenemos id contacto, nombres, apellidos, que me dice que también es un texto corto con 30. Continuamos con dirección. También es un texto corto, pero en esta ocasión vamos a poner 60 dígitos. Voy a pausar el video mientras completo toda la información y continuamos. Bien, he terminado de capturar los datos de esta tabla. Si nos damos cuenta, bueno, tenemos ya todos los datos que nos presentaba. Y ahora vamos a poner una llave principal a una de las filas, en este caso a nuestra primera fila y de contacto autonumeración, que va a ser lo que va a ir guiando todo nuestro proceso cuando unamos las tablas con las otras que vamos a crear. Entonces ponemos llave principal y nos damos cuenta que aparece una llavecita aquí al lado de esto. Una vez que tenemos esto, solo nos resta guardar nuestra tabla. Damos botón secundario, guardar. Nos va a aparecer un cuadro de diálogo para poner nombre. Le ponemos como nombre contactos y listo. Tenemos nuestra primera tabla. A continuación vamos a crear nuestra segunda tabla que hemos titulado tipo de contacto. Para esto nos vamos nuevamente a crear, diseño de tabla y nos ponemos a capturar nuestro tipo de contacto. Entonces, nuestro primer campo es id, llamada. Nuestro tipo de datos va a ser autonumeración. Y nuestro tamaño del campo va a ser un entero largo, ¿sí? Y continuamos llenando nuestra tabla
id contacto y decimos que va a ser un número, un entero largo. Una vez terminada ya nuestra segunda tabla que le tenemos, repetimos el mismo proceso. Seleccionamos la primera fila, id de llamada y le ponemos su clave principal. Tenemos lista nuestra segunda tabla. Nos vamos con guardar y vamos a ponerle como título tipo contacto. Guardamos y podemos ver en las pestañas cómo se van guardando nuestras tablas que hemos ido creando. Y para finalizar vamos a crear nuestra última tabla. Bien, he terminado esta segunda tabla. Tomamos en cuenta que ya le he cambiado el nombre de la pestaña, se llama llamadas. Y tenemos aquí ya nuestra clave principal en id tipo de contacto. Ahora vamos a relacionar estas tablas para una mejor consistencia cuando digitemos los datos en cada una de ellas. Para esto primero tenemos que cerrar las tablas, le damos botón secundario, cerrar, lo mismo con cada una. Okay. Y una vez que tenemos así cerrada toda nuestra tabla, nos vamos a ir a herramientas de base de datos y vamos a buscar relaciones. Damos clic en relaciones y nos va a aparecer una ventana con nuestras tres tablas que tenemos. Vamos a ir seleccionando cada una y vamos a darle agregar, agregar y agregar. Y le damos cerrar y nos aparece una parte como esta. ¿Sí? Tenemos ya aquí las tres tablas que se van a relacionar en nuestra base de datos. Puedo ordenar mis tablas de acuerdo a como necesite para mayor facilidad de uso. En este caso, bueno, yo las voy a dejar así y vamos a empezar a relacionar nuestras tablas. ¿Cómo las voy a relacionar? Bueno, voy a relacionar el nombre que tiene mi campo con la llave con el nombre que tiene la otra tabla con el mismo nombre. Entonces, por ejemplo, tomo en mi tabla contactos, doy clic sostenido en la llave, arrastro hasta donde dice id contacto en la tabla tipo contacto. Y entonces voy a crear mi tabla que dice, voy a dar en esta casilla, exigir integridad referencial y le damos crear. Y ya tengo relacionada mi tabla contacto con mi tabla tipo de contactos. Ahora, id tipo de contacto lo voy a relacionar con mi tabla anterior. Para esto, bueno, voy a seleccionar y mando a id tipo de contacto y volvemos a exigir la integridad referencial. Y hemos creado ya nuestra relación de nuestras tablas para poder empezar a trabajar con nuestra base de datos. Una vez que están las relaciones, ahora ya podemos entonces crear nuestra base de datos. Vamos a iniciar con nuestra tabla llamadas. Entonces le damos botón secundario, abrir e iniciamos. Dice tipo de contacto. En llamadas únicamente tenemos nuestro tipo de contacto. Entonces vamos a tipo de contacto y vamos a decir que nuestro primer contacto va a ser un gerente. Podemos poner un segundo tipo de contacto que sería un vendedor y un nuevo tipo de contacto que tal vez sería la secretaria. Ok, tenemos ya nuestra tabla de diseño. Este método se llama edición de datos con vista de diseño. Cerramos nuestra tabla llamadas, recordemos botón secundario y le damos cerrar. Y ahora vamos a insertar la tabla contactos. Vamos a abrir y tenemos aquí listo nuestra tabla de contactos. Y para esto vamos a utilizar nuestro objeto formularios. ¿Sí? Nos vamos a la opción crear
y le damos asistente para formularios. Nos va a aparecer una ventana como esta, ¿sí? Vamos a seleccionar nuestra tabla llamadas, perdón, nuestra tabla contactos, que ya la tenemos aquí seleccionada, nuestra tabla contactos, y vamos a pasar todos los campos hacia el otro lado, ¿sí? Una vez que tenemos esto, damos clic en siguiente, vamos a decir que queremos justificado, damos siguiente y vamos a poner como título formulario de contactos. Vamos a confirmar que esté seleccionado este punto, abrir el formulario para ver o introducir información y le damos finalizar. Nos aparece esto y entonces podemos empezar a digitalizar nuestros nombres del apellido. Entonces empezaríamos con un nombre, y ponemos nuestra relación que tiene en nuestra ID de contactos, ¿sí? Damos clic en guardar y cerramos nuestro formulario. Ahora abrimos nuestra tabla tipo de contacto y vamos a realizar lo mismo. Asistente para formularios.
y tenemos nuestra tabla de formularios. Aquí podemos ir editando fechas, hora y digitamos el asunto.